Lunes, un lunes más, las 10 de la mañana, y lo hacemos como cada lunes, sin fallar, despertando con Jesús, con el pastor Alberto Ares. Pastor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Pastor, ¿qué tal? Yo bien, muy bien, gracias a Dios, de verdad que sí. Que yo creo muy poca gente hoy en día dice gracias a Dios. Mucha gente dice, no, estoy bien y ya listo. Yo la verdad que tengo que reconocer que siempre, tanto lo bueno como lo malo, es gracias a Dios. No, y lo he comentado en múltiples ocasiones aquí, que muchas veces mucha gente vive de espaldas a Dios, ¿no? Muchísima gente, de verdad que sí. Eso es una tristeza, no solamente por las personas, sino, como hemos tocado aquí en otras ocasiones, por la eternidad de esas personas. Aquí en la vida terrenal, por así decirlo, bueno, vivir a espaldas a Dios tiene unas consecuencias también, ¿verdad? Aunque quizá puedas disfrutar de eso que se llama pecado, de esos placeres, van a tener unas consecuencias terrenales, pero sobre todo, David, ya la consecuencia terrenal se queda muy pequeña al lado de la consecuencia eterna de vivir desamparado de Dios. Antes de entrar en materia, pastor, he descubierto algunos jóvenes influencers que están muy metidos en el cristianismo, que están muy metidos dando esa palabra. Lo ha comentado también en otras ocasiones. Sería un pecado tremendo por nuestra parte el tener ese llamado de Dios y no hacerlo por vergüenza o por avergonzarnos, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí, gracias a Dios, ahora mismo hay un montón de jóvenes conocidos, jóvenes y no tan jóvenes, pero gente que predica el evangelio usando esta herramienta del Internet, que el Internet es una bendición. Si lo usamos correctamente es una bendición. Es como un cuchillo. Un cuchillo sirve para cortar y para facilitarnos la vida, pero puede usarse para el mal también. Lo mismo es el Internet. Y ahora mismo hay yo uso esta palabra, no sé si es la correcta, unos titanes de la fe, que por ahí, jóvenes y no tan jóvenes, que transmiten el mensaje, que se especializan quizá en algún área en específico, y es maravilloso poder aprender también de la palabra del Señor a través de este tipo de personajes. Amén, pastor. Empecemos, si le parece, con el último culto emitido. Dado aquí en Morrojable, el 6 de la tarde, en Puerto Rosario, 11 de la mañana, por favor. Exactamente, pues ahí estuvimos en las dos iglesias. Decirte que el domingo es verdad que tuvimos culto, pero que el viernes y el sábado anterior también, el Día de los Enamorados, tuvimos un culto de matrimonios. Un tiempo muy bueno, el viernes en Puerto Rosario, el sábado aquí en el sur, y fue un tiempo buenísimo donde los matrimonios, pues, hacíamos algunas dinámicas y también compartíamos un mensaje, Damaris y yo, y fue muy bonito. Se tituló Miradas que hablan, ese mensaje. Bueno, muy bueno. Pero el domingo, la palabra en la que nos centrábamos era en el Salmo número 5, Salmo 5. Hemos estado durante los últimos meses, yo he estado compartiendo acerca de los 4 salmos anteriores, no con un tiempo determinado, sino empecé yo creo el verano pasado en el Salmo 1, al mes, Salmo 2, más o menos así, y este domingo pasado estuvimos hablando del Salmo 5, un salmo donde escrito por David es el autor, el rey David es el autor de este salmo, y donde encontramos a David en los primeros versículos, en los primeros 3 versículos, orando a Dios desde temprano en la mañana. Luego vemos que David manifiesta a Dios que tiene unos enemigos, que le están persiguiendo, que están blasfemando sobre él, que están diciendo mentiras sobre él. Luego David hace como una aclaración entre los justos y los impíos, y bueno, el salmo termina de una manera preciosa porque David reconoce la protección de Dios, que da igual quién se levante contra nosotros, que si uno está alineado con las cosas de Dios, Dios nos va a bendecir. Y empezábamos diciendo que qué pena no saber en qué momento exacto de la vida de David él escribió este salmo. Porque algo muy importante que tenemos que hacer a la hora de poder sacarle el mayor provecho, en el buen sentido de la palabra, que podamos sacarle el mayor provecho a la palabra de Dios, es hacerle cuanta más preguntas mejor a ese texto. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿En qué libro está? Bueno, un montón de situaciones. ¿A quién se lo escribió? Y por ejemplo, aquí sabemos que es el rey David el que escribe el salmo, pero no sabemos en qué momento exacto David lo escribió. Vuelvo y repito, cuando leemos todo el salmo nos damos cuenta que habla de unos enemigos, que David tiene que estar huyendo porque hay enemigos que hablan mal de él, que lo persiguen, que son lisonjeros. Bueno, usa unas expresiones que quizá cuando estudiamos la vida de David, que por cierto de David se habla muchísimo en la Biblia, es el segundo personaje después de Jesús, lógicamente, del cual la Biblia habla más. Cuando estudiamos toda la vida de David, podemos encontrar 2 episodios en su vida, separados en el tiempo, 2 episodios en su vida, que podríamos decir, aquí escribió David el Salmo. Porque en un momento dado, antes de ser un rey público, aunque ya había sido ungido como rey por el profeta Samuel, pero todavía no había llegado su momento, antes de ser un rey público,
Pues estaba gobernando Saúl, un rey puesto por el pueblo. Saúl estaba gobernando, Saúl era un poco desastre porque hacía las cosas que él quería, él desechaba la palabra de Dios, incluso llegó un momento que Dios le dijo, por cuanto tú has desechado la palabra de Dios, yo te desecho para que no seas rey. Y bueno, David empieza a ganarse el favor del pueblo, indirectamente, él no quería eso, pero se empieza a ganar el favor del pueblo, por ejemplo, en aquella batalla con el gigante Goliat, cuando todo el ejército de Israel estaba atemorizado por un gigante, y David llega y dice, ¿pero qué pasa con este hombre? Le tira una piedra a la cabeza y lo mata. En otras palabras, ¿no? Sí, Pero fue así. Fue así, ¿no? Claro, cuando el pueblo ve eso, digo, oh, pues mira este muchacho que está con nosotros, qué bueno. Todos empiezan a maravillarse con David, salvo uno, que es el rey. El rey Saúl le tiene celos. En vez de alegrarse y decir, oye, qué maravilla que tengo a este muchacho entre nosotros, entre nuestras filas, qué bueno que David forme parte de nuestro ejército, no, le tiene celos. Tanto es así que en un momento dado David ya tiene que huir, porque Saúl lo quiere matar. Y David empieza a huir por los desiertos, por las cuevas. Hay un pasaje muy interesante cuando en el desierto de Engadi, creo que es, ahí está huyendo David porque Saúl va tras él para matarle, y dice la Biblia que Saúl, en medio de toda esa persecución, entró en una cueva para cubrirse los pies. Literalmente dice, ¿sabes lo que significa cubrirse los pies? Me lo dijo una vez, pero no me acuerdo. Pues ir al baño, hacer del 2. Ah, el 2, ahí está. Se cubrió los pies. La Biblia es muy bonita en su lenguaje. Y entonces dice un que lenguaje muy inclusivo. Sí, dice que entró en una cueva a cubrirse los pies, para no decir que fue pues a lo que fue. Y David, curiosamente y casualmente, esas casualidades de Dios, estaba también en esa cueva, pero Saúl no lo sabía. Y mientras Saúl estaba ahí concentrado en lo que tenía que hacer, David estaba tan cerca, que yo siempre he dicho, no veas los olores que le tuvieron que llegar a David. David era un soldado, él tenía una espada, él podría haber matado ahí mismo a Saúl y haberle dicho, hasta aquí llegaron tus días y te mato, y se acabó la persecución injusta, y se acabó tus celos, tu envidia, y se acabó todo, Dios te ha puesto en mis manos, te mato. Sin embargo, él dijo, no, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Me guste o no, Dios tiene a este hombre aquí, pero voy a hacer una cosa, dice David, y le corta la esquina del manto de Saúl, para que en el día de mañana David podría decirle, oye, ¿sabes que yo te pude matar varias veces? Y no lo dice, no, eso es mentira. Ah, sí, ¿y esto qué es? Esto aquí, lo que tengo aquí es una prueba de que te tuve a mi alcance y no te maté. Luego también, bueno, pues podríamos poner ejemplos de la cueva de Adulán. En definitiva, David tenía que estar huyendo constantemente, y uno podría decir, bueno, quizá David escribió este salmo en la huida de Saúl. Luego hay otro pasaje, cuando ya David es rey, cuando ya está bien asentado en el trono, que uno de sus hijos, llamado Absalón, quiere hacerle, como diríamos aquí, una moción de censura, quiere echarle. El propio hijo dice... A su padre. No, algo tremendo, David. Si pudiésemos aquí... Como uno de los pecados tremendos, ¿eh? Sí, o sea, increíble. En vez de estar bendecido por ser el hijo de David, pues no, esa gente que quiere más, ¿verdad? Y le da lo mismo a quien tenga que pisar con tal de yo salirme con la suya. Bueno, historias ahí con este Absalón terrible. Absalón usa una estrategia que se pone a las puertas de la ciudad, y toda la gente que entraba y salía le hablaba mal del padre. No, es que tú sabes que mi padre, que no atiende a la gente, que no sé cuánto, él no tiene tiempo nunca para nada, pero sin embargo yo, y así se empezó a ganar a la gente. El favor de las personas. El favor de las personas. Cuando ya tenía mucha gente, dice que le presenta esa moción de censura, que quiere hacerle ese yo te voy a quitar del trono para ponerme yo, y David, que ya tiene un golpe de Estado. Exactamente, un golpe de Estado ahí en la monarquía. David, que ya es un hombre adulto. David, que es sabio, es un hombre de guerra, pero es una persona muy sabia. Dice, mira, yo no voy a meter al país ahora en una guerra civil por una tontería de estas. Y menos me voy a meter en una guerra con mi hijo. ¿Qué hace David? Da un paso a un lado. Se va. Tú quieres el trono, Absalón. Yo no voy a entrar en una guerra y no voy a meter al país en una guerra por tus tonterías y por tu este deseo de querer más. ¿Quieres el trono? Ahí lo tienes, mi niño. Toma, te lo doy. David se echa a un lado, pero resulta que Absalón no solamente quería el trono, sino que quería matar al padre. Así que David tiene que huir. Tremendo. Sí. Con Saúl estuvo huyendo como cerca de 10 años. Con Absalón estuvo huyendo como alrededor se calcula, entre 9, 10 meses, incluso un año está huyendo. Y ahí también le perseguían un montón de personas, el ejército, y David, escuchando toda esa clase de mentiras que decían, puede ser que allí escribiese el Salmo 5. Yo creo que fue o bien con Absalón o bien con Saúl, pero en una de esas huidas David escribe el Salmo. Lo cierto es que sea cuando sea,
David se encuentra en problemas, pero aún así, en vez de quejarse, ¿qué hace? Comienza a alabar al Señor, porque los salmos son alabanza. Y aquí, bueno, sacábamos una enseñanza de que no importa en qué momento de nuestra vida estemos, podemos alabar a Dios. ¿Estamos en el mejor momento? Alábale. ¿Estás en el peor momento? Alábale. Adora al Señor, aún desde la cueva de Adulam, desde el desierto del Engadi, desde que si estás huyendo de tu propia familia, adora a Dios en medio de las pruebas. Empezábamos por ahí. Luego decíamos que el Salmo se centraba mucho en los primeros versículos de la importancia de la oración. A ti oraré, de mañana oirás mi voz, decía David en ese Salmo 5, y bueno, y expresaba ciertas cosas como por ejemplo que la oración es importante. La oración es importante porque el Señor escucha al que ora. Y esto es muy interesante tenerlo interiorizado, David. El Señor escucha al que ora. Escucha, oh Señor, mis palabras, porque a ti oraré de mañana, decía David en ese salmo. Y decía que todo aquel que ora a Dios, Dios le escucha. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Entonces tenemos que orar, porque me detenía en esta frase y la repetía varias veces. Orar funciona. Y eso hay que hacérselo entender a la gente. Orar funciona. Ahí he descubierto algo en la Biblia. Bueno, he descubierto, parece que como que he sido el único, ¿no? Me he dado cuenta de un detalle que probablemente miles y decenas y centenas de miles de personas también lo han hecho. Pero me he dado cuenta de un detalle, y es que la Biblia habla centenas de veces, literalmente, acerca de la oración. Pero se centra más, todas esas centenas de veces, se centra más en la importancia de orar a cómo orar. A nosotros nos preocupa mucho cómo orar, ¿verdad? Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Hay que ser eficaz, hay que ser justo, y nos centramos mucho en eso. Pero eso está en el capítulo 5 de Santiago. Antes de ese capítulo 5 está el capítulo 4 de Santiago. Santiago, antes de decir cómo orar, dijo, mira, tú no tienes porque no pides. Se centra en la importancia, no, tienes que orar. Tienes que orar. En un momento dado, por ejemplo, los discípulos le dijeron a Jesús, oye Señor, nos hemos dado cuenta que Juan el Bautista enseña a sus discípulos a orar. Por favor, enséñanos a orar. Y Jesús le dijo, vale, vosotros pues oraréis. Y les enseñó a orar orando. No es tan importante cómo orar, que sí, sino orar. En la eficacia de la oración, ¿no? Sí, a ver si me sé explicar. A veces la eficacia de la oración vale, pero hasta que seamos eficaces, oremos. La Biblia apunta a que oremos, no a cómo oremos. Ya eso lo vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Es como enseñar a un hijo a caminar. Lo importante no es que camine derecho, bien. No, camina. Y ya caminando vas a ir cogiendo nivel. Vas perfeccionando, ¿no? Exactamente. La Biblia no se centra tanto en cómo oras, sino en que ores. Pablo le dice, creo que a los filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda acción de gracias, con todo ruego, con toda súplica. Ora, dice Pablo, no te quejes, ora. Tienes que orar. Ya después te digo cómo hacerlo, cómo mejorar. Pero lo importante es que ores. Y decía a la iglesia, oye, ¿te has dado cuenta que todos aquellos que dicen que orar no funciona, casualmente son los que no oran? Aquellos que dicen, no, orar no sirve para nada, orar es una pérdida de tiempo, orar es hablar con las cuatro paredes, orar es hablar con un ser imaginario. Curiosamente, son aquellos que no oran. Porque como decía el domingo en la iglesia, orar funciona. Y ponía algunos ejemplos extrabíblicos, ejemplos de cómo la oración funciona. Por ejemplo, tengo aquí uno anotado, como un profesor, un doctor de Harvard. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando, oye, para ser profesor de una de las mejores universidades del mundo, ya por lo menos se merece nuestro respeto, porque ya tiene una autoridad en cuanto a conocimiento. Este hombre se llama el doctor Herbert Benson, de la Universidad de Harvard, y ha estado estudiando no días, ni meses, ni años, sino décadas enteras sobre los beneficios que tiene la oración, y afirma que la oración combate el estrés, calma el cuerpo y nos ayuda a sanar más rápido. Amén. Dice este hombre. Qué bonito, pero es que ya la Biblia nos decía, orad unos por otros para que seáis sanados. Pero esperamos a que nos lo tenga que decir un doctor para creérnoslo. No, orar funciona. Allá hace como 11 años, en el 2014, que parece que fue ayer, y hace ya 11 años. A 11 años ya. Hubo un estudio que se hizo en Sociología de la Religión que analizó los beneficios de la oración con algo muy importante que hoy se trata, que es la salud mental. Hoy en día se habla mucho de esto, se le está intentando dar más énfasis porque necesita ser hablado, necesita ser tratado. Y este estudio, hecho en 2014, dice que
está demostrado que aquellas personas que oran más están mejor mentalmente. Y aquellas personas que oran menos o no oran tienen más síntomas de ansiedad y de preocupación. Qué casualidad, que vuelvo y repito, el versículo de Pablo a los Filipenses: por nada estéis afanosos, sino más bien oren por todo. La oración nos calma porque orar funciona. Y David en este salmo estaba diciendo: yo cada mañana me presento delante de ti. No es cuando estoy mal, cuando tengo problemas en mi casa, en mi matrimonio, en mi economía, en mi espiritualidad, en mi salud, es que entonces vengo y oro y pido oración. No. Cada mañana me presento delante de ti. Pablo le dice a los romanos que tenemos que ser constantes en la oración. Y le decía a la iglesia: ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está? Porque tu vida de oración apunta directamente a cómo está tu relación con Dios. No podemos decir que estamos bien con Dios si no oramos con Dios. Nosotros no podemos relacionarnos con una persona con la cual no hablamos. Entonces, nuestra vida de oración está totalmente enfocada a cómo está nuestra vida con Dios. Y para no alargarnos mucho, otro punto que toqué es que David oraba en la mañana. Qué bonito. Este salmo es un salmo matutino y David oraba en la mañana porque yo creo que es más importante cuándo oramos que cuánto oramos. Hoy en día las personas se centran mucho y le dan mucho énfasis, mucha importancia al tiempo de oración. No, es que hay que orar 5 minutos al día, es que hay que orar 1 hora al día, es que hay que orar 5 horas al día. Bueno, el tiempo en sí también es importante. Jesús mismo en un momento dado le dijo a sus discípulos: oye, ¿qué pasa? Que ni siquiera 1 hora han podido orar conmigo, velar conmigo. Estoy en problemas y no han podido orar. Y citó eso, 1 hora. El tiempo quizás es importante, pero yo considero que más importante es cuándo oramos. David dice: de mañana oirás mi voz. Cuando nosotros oramos por la mañana, David, creo que le estamos dando un mensaje a Dios de: tú eres lo más importante. No voy a hacer nada antes que ore contigo. Porque al final hay personas que oran cuando ya tienen su día hecho, cuando ya todas sus ocupaciones están hechas y, ahora tengo 5 minutitos de paz, me voy a sentar a orar. Bueno, bien, maravilloso. Pablo nos enseña que tenemos que orar constantemente, orar sin cesar. Está bien, pero hay que orar por la mañana. Por la mañana, de mañana oirás mi voz. Hay que buscar a Dios por la mañana, antes que nada, porque haciendo eso, le estamos diciendo: tú eres lo más importante, Señor. Tú eres el centro de mi vida. Jesús nunca nos enseñó a que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 33, que tenemos que buscar a Dios primeramente. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dijo Jesús. Se trata de buscar a Dios primero. Antes que nada, antes de hacer absolutamente nada, céntrate en Dios, dedícale esos primeros segundos, esos primeros minutos al Señor, mostrándole que Dios es lo más importante. Dios no es parte de nuestra vida, Dios es nuestra vida. Pablo le dijo, creo que fue a los Colosenses: Jesús es todo, no puede ser parte de nuestra vida. Jesús no lo podemos resumir o simplificar a 1 hora de culto a la semana, a un momento de que leemos la Biblia al día. No, Jesús lo es todo y en base a Dios empezamos a agendar nuestra vida. Hay mucha gente que sirve a Dios, pues, en el culto, y está bien, no quiero decir que esté mal, por favor, es que tú sabes que hay gente para todo. Sí, No quiero decir que esté mal, todo lo que hagas por Dios y para Dios, maravilloso, y Dios no es injusto para olvidar todo lo que haces por Él. Pero, por favor, no simplifiquemos nuestra relación con Dios a 1 hora y media a la semana en un culto. No, Dios tiene que ser primero en todas las áreas. Y bueno, y no te digo más lo que hablamos porque si no nos alargamos, pero David después se centra en la diferencia entre justos e impíos, pero David al final lo que dice es: bueno, Señor, si yo estoy aquí en los últimos versículos, dice, es por tu abundante misericordia. Yo no es que me crea mejor que los que me persiguen, yo no es que sea más santo, si yo hoy estoy aquí es por la abundante misericordia tuya. Amén. Eso es un poquito lo que veíamos. La semana que viene también vamos a hablar del tema del ayuno, porque ¿Sí? yo no entiendo muy bien eso de cuándo se tiene que ayunar, cuándo es. Eso yo no lo entiendo mucho, entonces me gustaría preguntarle por eso, pero la semana que viene. Perfecto. Esta semana, Sí. la primera pregunta que tengo, pastor, es la siguiente. Sí. Yo creo que esta a lo mejor es personal de cada uno, ¿no? Sí. Porque yo, por ejemplo, me siento más dichoso en dar que en recibir. ¿Se obtiene más dicha en dar que en recibir, pastor? Totalmente. Es cierto que la Biblia lo afirma, es mejor dar que recibir, sobre todo si eres boxeador, pero
Pero ya fuera de bromas, hablando en todos los términos materiales y todo, es mejor dar que recibir. No solamente es que la Biblia lo diga, que eso ya tiene que ser la base de nuestra fe, ya si la Biblia lo dice tiene que ser así, punto. Pero aparte está más que demostrado que el que da es más feliz que el que recibe, siempre. Solo tienes que ver la cara y la vida de las personas que solo esperan recibir, que se les dé solamente. Espero que me la ayuda, la paga y no sé, dame esa gente. ¿Y tú qué das? ¿Y tú qué das? ¿Y tú qué das, verdad? Una vez un muchachito, te estoy hablando, hace como 15 años, estaba yo con mi mujer, nos acordamos mucho de esta historia porque me decía, él nos decía, Alberto y Damaris, tengo unas ganas de casarme. Digo, sí, ¿y eso? Porque yo quiero llegar de trabajar y tener la comida en la mesa y tener la ropa limpia por la mañana. Digo, pero espera un momento, ¿tú te quieres casar solo para recibir? ¿Y tú qué vas a dar? No, bueno, yo. Digo, no, tu mentalidad tiene que ser siempre de dar. Por eso quizá Dios no te ha dado una mujer, porque solo estás esperando recibir de ella. Sí. Es una bendición dar. Aparte, cuando nosotros damos, creo que estamos imitando a Dios. Dios es un Dios que da. De tal manera, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El Hijo se entregó, dio su propia vida. Siempre es mejor dar que recibir. Luego, el gozo que produce el dar. Bueno, no sé si este programa lo ven los niños, pero tampoco quiero hablar. No lo tenemos clasificado para niños. No lo tenemos clasificado para niños. Voy a intentar hablar en clave y quien lo entienda, que lo entienda. ¿Recuerdas cuando éramos pequeños y recibíamos los regalos de Navidad? Sí. Oye, yo sentía mucho gozo, ¿verdad? Pero ahora me da más placer ver a mi hija abriendo un regalo. Claro. El que entiende, ¿no? Sí, a mí me da gozo, más placer alegría. Ver la ilusión de mi hija. O sea, yo creo que es más feliz dar que recibir. Luego, aparte, dar, a la gente le cuesta dar porque piensa que el que da pierde. No, dar nunca es perder. Dar, hablando en los términos de Dios, dar es una inversión a largo plazo. Todo lo que damos no lo perdemos. Y no estoy hablando de esto del dinero. Da para que Dios te lo multiplique. Yo no creo en esas cosas. Eso para mí son un circo dentro de las iglesias que no tiene por qué tener lugar. Estoy hablando de, por ejemplo, el compartir lo que tienes en tu nevera con otro, el hacerle una compra a alguien, en dar, y uno dice, no, pero es que claro, si yo hago eso pierdo 50 euros. No has perdido, has ganado. La Biblia dice que el que da al pobre, al Señor presta y el Señor se lo devolverá. Cuando tú das algo a alguien necesitado, por ejemplo, si tú estuvieses necesitado de algo y yo te lo doy, la visión que yo tengo que tener no es solamente he ayudado a David. La Biblia dice en Proverbios, no, es al Señor al que le has dado. ¿Y el Señor tú crees que no te va a recompensar? Claro que sí, aunque no lo hagamos por recompensa. No, pero sin duda alguna es mucho mejor dar que recibir, sin duda alguna. Pastor, ¿somos todos pecadores? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, evidentemente, ¿no? Sí, sin duda. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Todos somos pecadores. Todos pecamos. De hecho, este domingo, curiosamente le decía a la iglesia, espero que ustedes tengan claro, le decía a todos, que venir a la iglesia no te hace perfecto. Que orar no te hace perfecto. Que leer la Biblia no te hace perfecto. Espero que entiendan, no solo los de la iglesia, todos los que nos están viendo, espero que entiendan que ser cristianos no nos hace perfectos, no lo somos. Porque nosotros somos pecadores. Claro, de cara al público no somos santos porque el Señor nos ha santificado. Pero todos sabemos que somos pecadores. Y todos sabemos lo que nos tienta. Y todos tenemos algo en nuestro interior que la Biblia denomina una palabra rarísima, que es concupiscencia. No. Es el deseo hacia el mal que todos tenemos. Todos tenemos eso. Todos, absolutamente. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, todos están destituidos de la gloria de Dios. A partir de Adán, todo ser naciente, toda persona nacida, hemos heredado lo que nosotros conocemos como la naturaleza pecaminosa, esa naturaleza de pecado. Todos somos pecadores. Y si alguno, dice Juan en su primera carta, si no recuerdo mal, si alguno dice que no ha pecado, ese es mentiroso. Yo no peco. Mentiroso. Eres el primer pecador porque has mentido. Está, sí. De hecho, el evangelio está porque somos pecadores. ¿Sabes lo que significa la palabra evangelio? Evangelizar, no. Evangelio significa literalmente buenas noticias. ¿Y qué buena noticia? Bueno, que a pesar de que eres pecador,
Cristo ha muerto por tus pecados y te da salvación. Amén. El evangelio existe porque somos pecadores. Si fuésemos santos, si no necesitásemos de Jesús, no habría evangelio. Entonces vuelvo y repito, el evangelio está porque precisamente somos pecadores. En una ocasión, te puedo contar un ejemplo bíblico y lo vamos a entender bien. En una ocasión dice la Biblia que encontraron a una pareja cometiendo un acto de adulterio, ¿verdad? Pero bueno, en el mundo machista aquel de hace 2000 años atrás solo querían juzgar a la mujer. Hasta donde yo sé, para cometer adulterio hacen falta dos, un hombre y una mujer, ¿verdad? Pero solo iban a condenar a la mujer. Y ahí se juntaron en la plaza del pueblo los fariseos, los escribas, los ancianos, la gente santa y pulcra. Y ahí estaba Jesús también. Y entonces ellos decían, no, si ha pecado hay que apedrear a esta mujer, hay que matarla, decían. Jesús, ¿tú qué opinas? Y el Señor dice... Bueno, es cierto que la ley dice que el que peca ha de morir. Pero vamos a hacer una cosa, dice Jesús. El que esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Ojo, no malinterpretemos estas palabras. Porque algunos han dicho que solo podían tirar las piedras los que estuvieran libres de pecado. No. Jesús dijo, si aquí hubiese solamente uno libre de pecado, ese es el primero en tirar la piedra. Luego vamos todos y la acribillamos si queremos. Pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué hicieron todos aquellos fariseos, religiosos y todo? Irse uno a uno, dice la Biblia. Todos reconocieron que no estamos libres de pecado. ¿Quién era esa mujer, pastor? ¿Se dice que no, era una mujer que pecó, como todos pecamos, ¿verdad? Lo que pasa es que hay pecados que hay personas que tienen la desgracia que se les descubre públicamente y hay otros que pecamos en lo oculto, ¿verdad? Y que gracias a Dios, porque hemos cambiado en la intimidad con la exhortación de Dios, no se descubre nuestro pecado. Pero a esta mujer, por desgracia, se le descubrió y la gente le encanta acusar y sacar el dedo señalador, ¿verdad? Y tú hiciste, pero yo he aprendido algo. Aquellos que dicen tú hiciste, es porque no quieren que se hablen de ellos, sino que hablen del otro, ¿verdad? Mientras hablemos de la mujer pecadora, no se habla de mi pecado. Ahí está. Y mientras apedreamos a esta mujer pecadora, no se habla de mi pecado. Cuidado con aquellos que están todo el rato diciendo aquel. Algo tiene que esconder. Algo tiene que esconder. Pero lo más bonito de todo es que cuando toda esa gente se fue, Jesús le dijo a esta mujer, mira, incorpórate. ¿Dónde están los que te acusaban? Y dice la mujer, no hay nadie ya. Dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. El Señor la perdonó. Qué bonito. El único que tenía potestad, autoridad y poder para condenarla, le dijo, yo no te voy a condenar. Vete, pero no peques más. Pero te puedes ir en paz. Algo precioso, de verdad, precioso. Qué bonito, pastor. Bueno, ¿existe algún tipo de bloqueo espiritual en las personas, pastor? Personas que no saben a dónde ir, personas que a lo mejor no saben qué hacer con su vida. Sí, bueno, esa palabra bloqueo, no sé si nos referimos exactamente a como no sé dónde acudir o no sé cómo hacer, ¿verdad? Yo creo que según la palabra de Dios, Dios siempre está dispuesto a recibir a cualquiera que se acerque a Él. La Biblia dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. El Señor está dispuesto a recibirnos. El asunto es que tenemos que tener... queremos llegar. Por otra parte eso. El otro día, el miércoles, hablábamos de eso. Estoy sembrado hoy. Está sembradísimo, está sembradísimo. Pero lo que quiero decir, tenemos que tener la visión de Dios de que es santo. Es tan santo que si no me equivoco, el profeta Isaías es el que dice, Él es santo, santo, santo. No porque sea 3 veces santo, como algunos dicen, porque el Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu Santo es santo, aunque lo repitamos, que puede ser, no, eso en el judaísmo, cuando tú repites algo, es de suprema importancia, ¿sabes? Cuando decimos, mira, me he comprado esta camisa y es de piel, pero piel. Piel de la buena. Claro, en vez de decir piel de la buena, dices piel, lo repites. Pues Isaías dice, Dios es santo, 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 como diciendo, es increíble esa santidad. Por lo tanto, Dios, que es santo, no puede habitar con el pecado. No, por más que lo intente, aunque quisiera, no puede. Tanto es así que Isaías 59:2, si no recuerdo mal, dice que nuestros pecados es un muro de división que creamos con Dios. Y el pecado hace ocultar el rostro de Dios para que no nos oiga. El pecado nos separa de Dios. Por lo tanto, si nosotros nos acercamos a Dios con un corazón contrito y humillado, dice la Biblia, Dios no te va a renunciar, no te va a rechazar. El tema es querer acercarte a Dios de la manera correcta, ¿verdad? No, a mi manera cantaba Frank Sinatra y se murió. Eso no es esa la manera. ¿Es verdad? Esa la manera de Dios.
Porque a veces, bueno, pues uno dice, no, es que yo creo a Dios, pero en mi manera. Bueno, está bien eso como filosofía, pero... Bueno, hay un dicho que dice, como Dios manda. Como Dios manda, exactamente. Pero es que a veces hacemos un Dios a nuestra manera, un Dios a la carta, ¿verdad? Esto sí, esto no, esto sí, esto no. No, y eso no puede ser. Dios es Dios y tenemos que acercarnos a Él como la palabra de Dios la tenemos que recibir entera. ¿Te puedo contar una anécdota? Claro, y dos también. Mira, hace años... Hoy está Augusto también otra vez. había un programa de radio como este, donde había un pastor que no era tanto así como de preguntas y respuestas, sino el pastor iba explicando la Biblia versículo a versículo, ¿verdad? Y iba así, llevaba mucho tiempo, y entonces tenía también unos colaboradores. Esto fue no sé si fue en Nicaragua, no sé, sé que fue allí en Sudamérica. Bueno, no recuerdo ahora ni el país ni nada, no, eso no es lo importante. El pastor estaba ahí tratando versículo a versículo y resulta que en medio de todo ese tiempo donde el pastor explicaba la Biblia, oye, se le descubre que el pastor tiene una aventura con una mujer. Uy, qué desgracia. Pero el pastor, en vez de arreglar este asunto, pues él sigue al frente, él le da lo mismo y sigue al frente. Y casualmente le tocaba estudiar esa versión que dice que el pastor debe ser marido de una sola mujer. Entonces, claro, se creó como una expectación porque diciendo, oye, si el pastor sigue en esta línea de enseñanza, en 2 semanas le va a tocar estudiar este versículo. Y todo el mundo, y a ver qué va a decir, a ver qué va a decir, a ver qué va a decir. Todo el mundo estaba expectante, la audiencia se multiplicó por 10. Bueno, algo exagerado. Y el día que llega el pastor y le toca ese versículo, empieza a leerlo, ¿qué hizo? Pasó de página y continuó con el versículo siguiente. No, mi hermano, eso no se puede hacer. A Dios hay que recibirlo en su totalidad. No es hacer un Dios como nosotros queremos, sino que es hacer un Dios como Dios manda, como tú que acabas de decir. No un Dios a la carta. Exactamente. Pastor, si Dios te hablase hoy y te preguntase, Alberto, ¿qué esperanza reciben tus vecinos contigo? ¿O cómo reciben la palabra? ¿Qué le dirías? O sea, que si yo les inspiro confianza o esperanza, algo así. Sí, ¿cómo los ves? Bueno, pues a mí me gustaría decirte, David, que yo soy inspiración para los que me rodean, pero no siempre es así. No siempre es así. De hecho, yo solo puedo inspirar a los que se dejan inspirar, ¿verdad? Primero, aclarar, yo no soy ejemplo de nada, ¿verdad? Como dijo Pablo, si algo soy es gracias a la gracia. Es gracias a que Dios ha sido bueno conmigo y a mí la gente me quiere y me ama, pero porque hago lo que hago. Yo lo tengo claro, por la palabra de Dios, porque Dios me ha dado esta gracia de compartir, de predicar, pero... A veces todos los pastores decimos eso, no, es gracias a Dios, si no fuera por Dios, pero en mi caso es así, literalmente. Yo, por ejemplo, veo a mi pastor, a José Manuel Sierra, este hombre que es un hombre de Dios, pero tiene una memoria. Este hombre se sabe la Biblia prácticamente de memoria. Una vez quedé con él, a las 9:30 de la mañana, me acuerdo, después del devocional que él hace, todos los días de lunes a viernes, a las 9 lo hace él. Y entonces acaba el devocional, yo llegué a las 9:30 y él estaba en la plaza con el móvil así. Y cuando yo llego, ¿qué pasa, Manolo? Dice, dame un segundo. Yo, ¿vale? Y seguía con el móvil así. Y cuando acaba, dice, es que me estoy aprendiendo de memoria Deuteronomio y estaba escuchando un capítulo. Deuteronomio. Digo, tú me estás diciendo que tú con ponerte el móvil aquí y escucharlo, y dice, no, lo escucho 2 o 3 veces y se me queda. O sea, él, suena feo lo que voy a decir, pero él, aún sin Dios, es un hombre con mucha memoria. Yo soy un torpe, David, que no te puedes imaginar. Yo soy un desastre, literalmente. No tengo memoria ninguna, de hecho todo lo que yo predico siempre lo tengo todo anotado. La gente me dice, los devocionales, no, los devocionales yo los escribo de pe a pa. O sea, yo tengo memoria de pez. ¿Sabes cómo es la memoria de pez? No, de un segundo nada más. Sí. Por lo tanto, yo sí puedo decir que si algo soy, es gracias a Dios. Entonces yo no soy ejemplo de nada, pero al final, si la gente tiene esperanza o puedo llegar a inspirarles, el que quiere. Porque yo, por más que pueda hacer, hay personas que no quieren cambiar, no quieren ser inspirados, no quieren recibir la palabra. El domingo, por ejemplo, me pasó aquí en la Iglesia del Sur. Yo estaba pletórico, yo estaba contentísimo compartiendo la palabra. Estaba yo, pero contentísimo de verdad. Y vi algunas caras en la iglesia así, como desganado. Y me chocó tanto que en un momento dado lo dije, digo, ay, si yo pudiera salir de aquí, cogerte. Pero claro, no, hay gente que no. Ahora bien, creo que el testimonio es crucial, tener un buen testimonio para poder inspirar a otros, para poder darles esperanza a otros. Hay un versículo en la Biblia que dice, en Mateo capítulo 5, si no recuerdo mal, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a Dios que está en los cielos. Amén. Entonces, puede ser que viendo nuestra buena
conducta la gente adore a Dios. Pero vuelvo y repito, yo no soy ejemplo de nada, ni pretendo serlo, pero si a alguien inspiro a través de la palabra, pues mira, gloria a Dios. Pastor, ¿qué es el amor? Podría responderte con una sola palabra: Dios. El amor es la esencia de Dios. En Primera de Juan, capítulo 4, dice Juan, Dios es amor. Ojo aquí, no dice que Dios tiene amor. No, Dios es amor. Dios es amor. La mejor explicación del amor la vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 13, que animo a todos, por favor, que se lo lean este capítulo entero. De hecho, es conocido como el capítulo del amor, la preeminencia del amor. En todas las bodas prácticamente se lee este capítulo. ¿Qué es el amor? Y si me dejas, te voy a leer unos versículos nada más de 1 Corintios 13, del 4 al 7, que dice lo que es el amor, porque a veces nosotros confundimos el amor con un sentimiento. No, el amor no es un sentimiento. Los sentimientos se van, tú lo sabes, ¿verdad? Amar es una decisión que yo tomo, ¿verdad? Este anillo, que no es una alianza normal, pero este es mi anillo de casado. Con este anillo me casé yo y este anillo está todos los días de mi vida, salvo cuando trabajo en el aire acondicionado, que me lo tengo que quitar porque no puedo trabajar con él. Siempre está aquí. Y me recuerda que yo he hecho un pacto con mi esposa Damaris y que tengo que amarla por siempre. No es un sentimiento. El amor es una decisión que nosotros tomamos. Y dice este versículo de 1 Corintios 13, del 4 al 7, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es fanfarrón, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y fíjate lo que dice ahora: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y termina diciendo: el amor nunca deja de ser. Amén. El amor es Dios, es una decisión que yo tomo de amar a una persona. Pero déjame explicarte un poquito el amor, porque nosotros en el castellano somos muy ricos en muchas cosas, pero pobres en cuanto a palabras, en algunos aspectos. Cuando tú vas a la Biblia y sale la palabra amor, siempre es esa, amor, A-M-O-R, amor. Pero en el original hay diferentes significados. Donde tú ves amor puede tener varias palabras ahí. Hay un amor, por ejemplo, que en el original griego se llama ágape. No sé si has escuchado esta palabra. No, ágape. no. Por ejemplo, cuando la Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ese amor es ágape. Ágape es el amor de Dios, es un amor incondicional. Es ese amor que tú dices, da igual lo que me hagas, yo te voy a amar. Da igual lo que podamos, yo te voy a amar. Es el amor incondicional. Ese amor solo se encuentra en Dios. Luego hay otro amor que en el original es el amor fileo de filial, de familia. De la madre, el padre, ¿no? Exactamente, que es un amor condicional. Condicional en el sentido, te amo porque eres mi hijo. Porque si no fueras mi hijo no te aguanto esas tonterías que haces. Te amo porque eres mi esposa, te amo porque eres mi amigo, te amo. O sea, siempre hay una condición de por medio, aunque sea buena, pero es un amor de condición. Y Dios nos enseña que tenemos que amar con amor ágape. Uy, pero no es fácil, David? ¿Sabes esa ocasión donde Pedro niega al Señor 3 veces? Luego Pedro dice que está tan avergonzado que se vuelve a pescar, vuelve a la vida donde un día Dios le sacó, y Jesús, cuando resucita, es él el que va a buscar a Pedro nuevamente, y cuando está pescando el Señor lo llama, se sientan y le hace 3 preguntas. ¿Sabes las 3 preguntas de Jesús? No, ¿cuáles son? Las 3 preguntas son estas: Pedro, ¿me amas? Segunda pregunta: Pedro, ¿me amas? Tercera pregunta, ¿cuál es? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? En las 3 le decía: sí, yo te amo, sí, yo te amo, sí, yo te amo. Claro, eso en español, que eso está en Juan capítulo 21, creo recordar, no me hagas mucho caso ahora. En el español eso es tan pobre, esa lectura. Bueno, ¿y por qué el Señor le dice 3 veces me amas? Claro, como hay que darle una explicación, ¿qué dicen muchos? No, le dijo 3 veces me amas porque 3 veces le negó. Entonces estaba restaurando por cada vez que le negó. Vale, acepto si quieres esa explicación, pero cuando nos vamos al original, ese Jesús que ha sido traicionado por Pedro, negado por Pedro, se acerca a Pedro y le dice: Pedro, tú me amas, pero en el original es: Pedro, tú tienes amor ágape hacia mí, un amor incondicional. Y Pedro le dice: Señor, a ver cómo lo puedo explicar, yo te fileo, yo te tengo amor fileo. Por segunda vez le dice: Pedro, ¿me ágape? ¿Tienes un amor de Dios? ¿Tienes un amor hacia mí de incondicional? Y por segunda vez Pedro le dice: Señor, yo te fileo, no, lo siento, no llego a ese nivel, soy honesto contigo. Yo te amo condicionalmente. ¿Qué hace el Señor? Algo maravilloso, David, y es que
se pone a la altura de Pedro y por tercera vez le dice: Pedro, ¿me fileas? Qué bonito, ¿no? Él bajó el listón para poder estar con Pedro, ¿me fileas? Y entonces dice el texto, y Pedro se entristeció que por tercera vez se lo preguntara, y ahí es cuando Pedro le dice: sí, Señor, yo te fileo nada más. Porque en el mundo solo vamos a tener ese amor, es un amor condicional. Sin embargo, cuando Pedro escribe sus cartas, esas cartas preciosas que están al final del Nuevo Testamento, Pedro se convierte en un profesor, literalmente, en un magistrado del amor, y habla del amor ágape. Y yo digo, uy, ¿cómo es posible que Pedro no tuviese amor ágape y ahora sea un maestro del amor ágape? Porque fue lleno del Espíritu Santo de por medio. O sea, sí. No, sí. Para terminar, porque este amor ágape solo está en las personas llenas del Espíritu Santo, ese amor ágape. Me viene al pelo porque quiero ponerte un vídeo un momento de Josué Moreno, que lo quiero tener con nosotros, para que vea, porque estamos hablando prácticamente lo mismo que va a decir él. Lo vemos y... Perfecto. Si Dios existiera, que existe. Es que lo está diciendo él. Y los seres humanos somos lo que somos, bastante pequeños y con capacidades cognitivas muy limitadas, sería honestamente imposible de los imposibles llegar a entender lo que Dios quiere, comunicarnos con Él e intentar entender alguna de sus palabras. Si yo quisiera tener una comunicación con las hormigas, porque fueran seres pensantes, sería imposible para las hormigas, dada la diferencia cognitiva entre ellas y yo, de comunicarnos. La única manera óptima de la comunicación es que yo me hormigamizara y que me comunicara con ellas de una manera en la que puedan entenderme claramente. Eso es lo que hace el Dios del cristianismo. El Dios del cristianismo se hormigamiza, se humaniza para hablarle a los seres humanos en la lengua en la que pueden entenderlos. Esto es lo que estábamos hablando ahora mismo. Tremendo. Si nosotros podemos comunicarnos con Dios y que Él nos pueda recibir, es porque Él ha abierto ese camino. Él se ha encarnado. Juan dice, y el verbo se hizo carne. Jesús, dice la Biblia, se despojó, ¿verdad? Se despojó de sí mismo, de esa divinidad, y se hizo hombre como nosotros, semejante a nosotros, ¿no? Es increíble como lo explica, él lo explica con una sencillez y maravilloso. Este chico es una maravilla, es un fuera totalmente, sí. Bueno, pastor, otra de las cuestiones es, ¿conocer a Dios es fácil, pastor, o es difícil? Bueno, es fácil si sabes coger el camino correcto. Y es muy difícil si no sabes qué carretera tomar, ¿verdad? Es como decir, bueno, y de aquí a Puerto Rosario es fácil ir. Bueno, si vas por la autovía, sí. Sí, claro. Ahora, si te vas a meter por las montañas, te va a costar mucho o incluso no vas a llegar. Sí. ¿Sabes ese dicho que dice por ahí, todos los caminos conducen a Dios? Sí. Es falso totalmente. Solo hay un camino que conduce a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, hay mucha gente queriendo llegar a Dios, queriendo conocer a Dios por medio de atajos o diferentes caminos, por medio de vírgenes, por medio de santos, por medio de religiones, por medio de lo que quiera que sea. No, es a través de Jesús. ¿Es fácil conocerle? Si sabes cómo, sí. Es a través de Jesús, y Jesús se revela a través de su palabra. La Biblia dice en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Si nosotros sabemos cómo buscarlo, le vamos a hallar, lo vamos a conocer. Ahora, importante entender también lo que te decía antes, Dios y el pecado no pueden estar, no lo vamos a poder conocer si persistimos en nuestro pecado, ¿verdad? Aquí esto no se trata de que Dios se tenga que hacer a mí, no, tú te tienes que hacer a Dios, ¿vale? Dios es el que pone las normas. La gente dice, es que si Dios existiera, es que si Dios, tú no puedes poner las normas las pone Dios. No sé si a ti tu padre algún día te dijo, mientras vivas bajo mi casa se hace lo que yo diga. Sí, el día que te vayas harás lo que te dé la gana. Ahí está. Dios no es así como nuestro padre, pero es así. Si quieres acercarte a mí, yo pongo las reglas. Total. Punto. Vosotros seréis mis amigos si hacéis lo que yo os digo, dijo Jesús, me acaba de venir a la mente. Es así, no, pero es que no. Las normas las pongo yo. Si quieres, o sea, el contrato lo pongo yo. Si tú quieres firmar, está bien. Si quieres rechazarlo, estás en tu derecho. Pero las normas las pongo yo. Y las normas es a través de la palabra de Dios. Que tú quieres tomar un atasco de ir por un santo, de ir por una religión, de ir por no sé qué, pues haz lo que bien te parezca. Libre albedrío, que eres libre.
Pero el único camino que lleva al Padre es Jesús. Y yo creo que este es el mensaje que hay que transmitir a todo el mundo. Jesús es el único camino. Ni siquiera te hablo del cristianismo. Escucha esto. No te estoy hablando de una religión. No te estoy hablando de una iglesia. No te estoy diciendo ven a Vida Nueva, ven a nuestra iglesia. Que no. Como si no quieres ir nunca más. Te estoy diciendo Jesús. Es Jesús el único camino el que nos va a llevar a conocer a Dios. Conocer a Dios es muy fácil porque Él se deja conocer, pero a través de Jesús. Amén. Por cierto, pedir disculpas a la gente del canal porque no he hablado muchos comentarios ni tal, que hay montones, pero las preguntas son las preguntas. Yo creo que es más importante, no por nada, que no quiero decir que las preguntas de ustedes no sean importantes, pero yo tengo montones aquí, de verdad, y como lo tengo aquí al lado, pues disfruto. Pastor, hablemos hoy del rey Salomón, un rey que abusó de Dios y vivió una vida de lujo. Bueno, yo sí, la segunda parte estoy de acuerdo contigo. Él vivió una vida de lujo totalmente, pero eso de que abusó de Dios, yo cambiaría esa frase por decir abusó de las bendiciones de Dios. Salomón es verdad que hizo cosas muy mal, sobre todo al final de su etapa, pero no creo que lo hiciera como queriéndose aprovechar de Dios, riéndose de Dios o burlándose de Dios, aunque vuelvo y repito, hizo cosas muy malas, pero no lo hizo con un corazón como de rebeldía. ¿No lo hizo a sabiendas? Sí, a sabiendas sí, porque el tiempo de la ignorancia ya pasó, pero ¿cómo te digo yo? No fue como para burlarse de Dios, no abusó de Dios, abusó de las bendiciones de Dios, que es diferente, o yo por lo menos lo veo diferente. Salomón es el hijo del rey David, el tercer rey de Israel, y él hace algo muy bonito al principio de su mandato, porque Dios le concede algo que ya te lo he comentado otra vez, que es, Salomón, pídeme lo que quieras, te lo voy a dar, tienes carta libre, pídeme lo que quieras. Y Salomón, claro, que él es el hijo de David, vio el ejemplo de cómo David hizo lo que hizo tan maravillosamente, y él dijo, pues yo lo único que te puedo pedir es, Señor, dame sabiduría para saber guiar a este pueblo. Y por cuanto no pediste riqueza, le dijo el Señor, yo te voy a dar sabiduría y riqueza y honor. O sea, el Señor le dio de todo. Fue una persona súper bendecida. Dios le dio riqueza, fama, mucha sabiduría. Él construyó el templo de Dios, el gran templo de Salomón. Él fue quien lo construyó, pero ya como que ese dinero lo empezó a corromper. Que si no me equivoco, creo que él tardó 7 años en construir el templo y luego estuvo 14 años construyéndose su propio palacio. Palacio de oro, literalmente. O sea, era una cosa tremenda. Y él quiso expandir el reino y claro, para conquistar este terreno y tener paz con aquel terreno ya conquistado, ¿qué hacía? Hacía alianza con esos reyes. ¿Y cómo lo hacía? Casándose con la hija del rey y se casaba con una, se casaba con otra, se casaba con otra. Cuando Dios dijo, no tomaréis esposas extranjeras entre vosotros. No tomes mujer extranjera, decía Dios en el Antiguo Testamento. Pero Salomón, yo soy el rey, yo hago lo que quiera. Esa gente ahí tiene poder y piensa que puede hacer lo que quiera, ¿no? Yo soy el rey, hago lo que me da la gana. Se juntó con una, con otra. Creo que se juntó como con 700 mujeres. Todo era alianzas políticas, ¿vale? También era un mujeriego que daba miedo. Pero era entendamos a Salomón desde el punto de vista de alianza. Él quería conquistar terreno y tener paz, porque vale, yo te conquisto a ti. Por ejemplo, lo que estamos viendo hoy entre Rusia y Ucrania. Se quede quien se quede el trozo que quieren. De Crimea. Ya los daños están hechos. Sí. Yo creo que ya así Rusia se quede con ese pedazo no va a salir vencedor. Así Ucrania se quede con ese espacio de tierra no va a salir vencedor. Ya el daño está hecho. Salomón evitaba esto. O sea, yo quiero conquistar, yo quiero extender mi reino, pero tener paz con los demás. Pues usaba esta estrategia. Me caso con la hija del rey, por lo tanto entro en su monarquía, se hace lo que yo diga, pero tú tienes tu espacio. ¿Qué sucede? Que al final todas esas mujeres, esas 700 mujeres con sus respectivas 700 suegras, imagínate, influyeron a Salomón en que en vez de Salomón acercar a esa gente a Dios, esas mujeres le llevaron hacia la idolatría. Y Salomón empezó a caer en la idolatría a otros dioses, incluso acabó su vida levantando altares a esos falsos dioses. Entonces fue una persona que al final vivió una vida de excesos, de placeres y abusó de lo que Dios le había dado. Usó la bendición de Dios para el mal, perdón. Pero no considero que lo hiciera abusando directamente de Dios, sino que no supo gestionar la bendición de Dios. Quería hablar también de Jezabel, pero yo creo que Jezabel da para mucho, ¿no? Sí, podríamos
Así que hablamos, si te parece, de Mateo, del apóstol Mateo. Venga, perfecto, Mateo. ¿Verdad? Antes de terminar este espacio, el apóstol Mateo. Apasionado con este hombre que llevo estudiando muchos años de mi vida. De hecho, los devocionales que tengo... ¿Estás por Mateo? Llevo, no sé, son 3 años. No lo sé, 3 años estudiando de Mateo, versículo a versículo. Me fascina la manera en la que escribe Mateo. Bueno, todos, ¿no? Pero ahora como estoy con Mateo, me apasiona ver... Hay un dicho aquí que dice que estás como Mateo con la guitarra, ¿no? Pues yo con Mateo estoy como Mateo con la guitarra, sí. Es fascinante este hombre, es increíble. Cuando uno sabe apreciar cómo Mateo escribe, te vas a dar cuenta que Mateo mide totalmente sus palabras. Mateo escribe para los judíos, él sabe lo que tiene que decir y lo que no tiene que decir. Es increíble el mensaje de Mateo, pero ¿quién es este hombre que fue apóstol? ¿Quién era Mateo? ¿Quién era esta persona? Bueno, Mateo fue uno de los 12 apóstoles, pero antes de ser cristiano, antes de caminar juntamente con Jesús, la Biblia nos dice, Leví se llamaba, se nos dice su oficio, que era publicano. ¿Sabes lo que es un publicano? No. Publicano era el oficio más mal visto de la época. El publicano te lo voy a explicar, a ver, de la mejor manera y sencilla que sé. Cuando los romanos conquistaban un lugar, recordemos que en aquella época Roma tenía conquistado Jerusalén. Cuando los romanos conquistaban algo, para cobrar los impuestos de la gente, no usaba su propio ejército. Sino, por ejemplo, imagínate que Roma viene a Fuerteventura, aquí a Morrojable, a conquistar, y dice, bueno, David, tú eres majorero, ¿verdad? Tú eres aquí de Fuerteventura, vale, trabaja para mí. Yo te voy a pagar bien y tu trabajo es recaudar impuestos de los de aquí. ¿Cómo te mirarían los de aquí? Te acabas de vender a nuestros enemigos, David. O sea, eres un apestado, literalmente. Así era Mateo. Los publicanos era gente apestada, gente judíos que se habían vendido al Imperio Romano para extorsionar a los judíos. O sea, que Mateo era de lo peor en aquella época. Sin embargo, ¿quién se acercó al desechado? Jesús. Jesús se acercó a este hombre mientras estaba sentado a la mesa de los tributos, mientras estaba trabajando, y solo hizo falta una palabra. Jesús no tuvo que predicar, no le tuvo que dar una clase de discipulado. Jesús simplemente le dijo, sígueme. Una sola palabra, sígueme. Mateo, yo no sé qué vio en el Señor en ese momento, que dejándolo todo, le sirvió. En esos mismos días Mateo prepara una comida en su casa, dice la Biblia, para que todos sus amigos vengan y conozcan a Jesús. Mateo se convierte rápidamente en un predicador de Jesús, quiere que todo su entorno lo conozca. Y Mateo pasó de ser un despreciado de los judíos a ser quien escribe el Evangelio para los judíos. Mateo para mí nos enseña una persona que da igual el pasado que tengamos, que si nos acercamos a Dios y nos dejamos tratar por Él, Dios puede hacer cosas preciosas en nuestra vida. Amén. Se dice, esto ya es teorías, se dice que Mateo murió decapitado en Etiopía por un rey que no aceptó el mensaje. Igual que Juan el Bautista, Herodes lo decapitó porque no aceptó su mensaje. Se dice que él murió ahí en Etiopía, decapitado, porque un rey de allá no aceptó el mensaje, pero vuelvo y repito, estos son teorías. La Biblia no dice cómo murió y no sabemos exactamente, pero fue un hombre que caminó con el Señor, un hombre que su vida cambió, un hombre que tiene un antes y un después de Cristo y que fue un desechado, pero luego fue una persona muy usada por el Señor para llevar su palabra. Qué bonito. Yo prometo que la próxima semana le hago menos preguntas al pastor para poder enfocarnos en el canal, porque hay muchas veces que no tengo preguntas. La Biblia dice, mejor es no prometer que prometer y no cumplir. No, Después cumple la próxima semana. 4 o 5 preguntas la semana que viene y el resto van a ser de ustedes del canal. Pastor, gracias. De verdad. No, gracias a ti. Dios me lo bendiga. Agradezco de corazón. Dios te bendiga. Y nosotros hacemos un alto en el camino pequeñito porque viene el rebumbio. Ya sabes, sigue el canal, dale a like, suscríbete, que por ahora es gratis. Cuando no sea gratis, después no me digas que no te lo advertí. Lo dicho, el rebumbio y regresamos. No te vayas, hasta ahora.